Esta película corta es para mostrarte de qué se trata el cristianismo y para decirte quién es Dios y por qué sería una buena idea considerar que Dios es real. Como sabes, algunas personas creen, y es solo una creencia sin prueba alguna. Pero la creencia es que hace millones de años, la Tierra de pronto apareció después de una explosión homogénea. De absolutamente nada. Esta explosión, de acuerdo con estos creyentes, habría hecho la Tierra, las plantas, los animales y todo lo creado. La explosión Big Bang de alguna forma hizo el oxígeno para respirar, el hierro, los gases, el agua y la fotosíntesis. ¿Has oído sobre esto? Y de alguna forma incluso hizo las estrellas y todo el universo entero, en una gran explosión. ¡Wow! ¡Qué explosión sobrenatural debió ser! Estos, como le dirías, creyentes científicos, también creen que toda la naturaleza, todos los animales y la creación entera se inició de ser una pequeña y delgada célula, hasta todo lo que somos y hoy podemos ver. Pero esta creencia también afirma que todo es una gran coincidencia, sin ninguna conexión, sin significado y sin absolutamente ningún propósito. De acuerdo con esta creencia, es solo una gran explosión de partículas viniendo de, obviamente, ningún lugar. Esto creó un sistema perfecto que contiene luz, oscuridad, calor, frío, lluvia, nieve, estaciones y más. Incluso emociones como amor, enojo, odio, etc. Es una gran coincidencia y años de adaptación. Todo es solo una gran coincidencia. ¿Pero por qué te estoy hablando de estas cosas? Porque esta creencia se está enseñando en muchas escuelas en todo el mundo. Y esto es muy diferente del cristianismo. Verás, los cristianos son, ¿cómo dirías?, gente ingenua, que no creen que ni la Tierra ni tú fueron creados por coincidencia. La gente cristiana cree que todo tiene una mente maestra detrás. Un creador que planeó todo, desde los más pequeños detalles. Y esa mente maestra es Dios. Y esto es lo que pasó. Dios creó el mundo, el agua, las plantas, el universo entero y, por supuesto, las criaturas vivientes. Él no los creó para que se desarrollaran, sino los creó perfectos, como son, uno por uno. Fue tan hermoso. Y todo fue realmente perfecto. Entonces, allí mismo en la tierra, Dios decidió que le gustaría tener compañía. Así creó al primer humano llamado Adán. Adán fue creado a la imagen de Dios. Y fue creado para tener comunión con Dios y para gobernar sobre los animales. Dios también creó a Eva de la costilla de Adán. Así ellos estarían juntos y disfrutarían uno del otro, y del paraíso en tierra, o del jardín del Edén, como se llamaba. No había muerte, así que eso significaba que vivirían eternamente junto con Dios, y solo disfrutar. Dios pudo haber creado a estos dos humanos para que sean sus esclavos, o pudo programar su mente para obedecerle en todo y adorarle a Él todo el día. Pero Dios los amaba tanto que Él decidió darles libre albedrío o voluntad propia, y Él no quiso forzarlos a hacer nada. Dios deseaba una relación de confianza con su nueva creación humana. Por eso Dios les permitió a Adán y Eva hacer todo lo que deseaban en el jardín. No reglas, excepto una única cosa. No estaban permitidos de comer de la fruta del árbol del conocimiento. Y si lo hicieran, Dios hizo una ley con una única regla. Y como Dios es un Dios de amor, Él les dijo a Adán y Eva sobre esta regla incluso antes que ellos pensaran en el árbol del conocimiento. Esta regla era: come del árbol y serás enviado fuera del jardín del Edén, siendo separado de Dios y serás mortal. Dios puso esta única regla para protegerlos, porque Él sabía que las consecuencias serían serias para ellos por comer del fruto. Dios les dio a los humanos su libre albedrío para elegirlo a Él, quien es la vida, libertad y amor, pero la elección sería de libre voluntad. Antes de esto, Dios también creó muchas criaturas espirituales conocidas como ángeles.
Uno de esos ángeles, Lucifer, fue uno de los más altos y hermoso. Este ángel particular fue incluso el líder de la adoración en el cielo espiritual. Pero un día Lucifer se enojó con Dios porque quiso ser igual a Dios. Pero por supuesto que Dios no le permitiría tomar tal posición. Resultado, Lucifer se enfureció con Dios, y Dios lo expulsó del cielo, lejos de su presencia. Junto con la caída de Lucifer, muchos otros ángeles le siguieron. Dios le dio a Lucifer la tierra como suya para gobernar, en lugar de ser el líder de la adoración. Ahora Lucifer, más conocido como Satanás, tiene una gran misión. Él desea que la gente se rebele contra Dios y por lo tanto cometan pecado, cosas que a los ojos de Dios están mal y son impuras. Satanás sabía que Dios era y es santo, bueno y justo. Así que Dios no podía estar cerca del pecado y las cosas malas. El pecado nos separa de Dios, por lo que Satanás se mostró como una serpiente ante Adán y Eva en el jardín del Edén, para persuadirlos y tentarlos a comer el fruto del árbol del conocimiento. Y lamentablemente Satanás tuvo éxito en su misión. Eva comió la fruta y ella tentó a Adán a comer. En un segundo el pecado entró al mundo del hombre y de pronto Adán y Eva se vieron desnudos. Y así como cuando manejas tu auto muy rápido, tú ya sabes qué podría pasar antes de hacerlo, una multa o incluso podrías perder tu licencia de conducir, y eso no es injusto, es justicia. Y la ley está establecida para protegerte a ti y a otros de un gran accidente. Fue el mismo escenario para Adán y Eva. Dios tuvo que hacer cumplir la condena, que ya fue decidida antes que Adán y Eva rompan la ley. Dios tuvo que separarse de ellos, así que los expulsó del jardín. Puedo imaginar que Adán y Eva pensaron que era injusto, pero fue justicia, y ellos conocían la ley incluso antes de comer la fruta. Pero no permitieron que Dios les protegiera y la tentación fue muy grande. Como resultado de esta tragedia, Dios y el hombre fueron separados. No más comunión. El propósito de la creación se fue. Podrías decir que Dios estaba en una burbuja y el hombre en otra, y el hombre no podía contactar a Dios de ninguna manera. Ahora, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, realmente muchos, y sus hijos tuvieron hijos unos con otros. Dios lo permitió con la finalidad de multiplicar la gente. Mucho sucedió como leemos en el Antiguo Testamento, como Abraham, Noé, Moisés, Daniel, David y más. Pero las personas están realmente olvidando a Dios desde que Satanás gobierna en la tierra. Enfermedad y pecado como odio, celos, adulterio, abuso, asesinato toman el control. Las personas aún tienen su libre albedrío, pero desde que ellos no eligieron vivir cerca de Dios, Satanás influye en sus pensamientos y en su mentalidad. Durante aproximadamente 4000 años en el Antiguo Testamento, Dios habló directamente con muy pocas personas. Y a través de un hombre llamado Moisés, eligió a un pueblo específico para ser su pueblo. Ellos fueron y todavía son llamados israelitas. ¿Por qué? Porque Dios realmente desea tener comunión con los humanos otra vez, como lo quiso desde el principio, cuando creó el mundo. A través de Moisés, Dios dio los 10 mandamientos al pueblo, que deberían seguir como la ley básica. Tal vez has oído de los mandamientos más conocidos como «No tendrás ningún otro Dios solo a mí», «No utilizarás el nombre de Dios en vano», «No deberás matar», «No deberás cometer adulterio», «No deberás robar». Realmente Dios dio a los israelitas 613 mandamientos o leyes a seguir para ser santos y puros. Y por cada mandamiento que rompieran, deberían arrepentirse y ofrecer un cierto animal en sacrificio para recibir el perdón de Dios. Y si lo ignoraban, ellos morirían, porque Dios es santo y Él no puede aceptar ninguna clase de pecado. Ahora, 613 leyes básicas eran muchas, y no les fue muy bien guardándolas todas. A pesar que Dios les mostró milagros maravillosos, el pueblo fue impaciente, y algunos de ellos incluso empezaron a adorar otros dioses.
Los años pasaron y Dios vio que esa comunión que Él quería tener con nosotros no era posible, y el pueblo o los judíos no podían vivir de acuerdo a las leyes y ofrendas. Entonces Dios hizo la cosa más increíble que jamás podrías imaginar. Él decidió sacrificar a su único hijo, Jesús, por nuestro bien. Así que esto sucedió. Dios escogió a María, una mujer joven, que era pura a sus ojos. Luego Dios envió al ángel Gabriel para decirle a María que Dios deseaba que quedara embarazada y llevara un niño. No un niño cualquiera, sino el verdadero y único Hijo de Dios, sin padre biológico, pero con Dios como verdadero Padre. Jesús creció como un niño normal junto a María, y su, podrías decir, padre postizo, José. Jesús se convirtió en un carpintero normal. Pero a la edad de 30 años, Jesús fue bautizado, bajo el agua. Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Descendió del cielo en forma de paloma. Y desde aquel día, Jesús empezó a hablarnos sobre el perdón, el amor de unos a otros, el arrepentimiento genuino del pecado, el amar a los enemigos y en creer y confiar en Jesús. Jesús dijo muchas cosas fantásticas, y para probar que Él era realmente el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, Él realizó muchos milagros. Él sanó a todos los que venían a Él. Caminó sobre el agua, convirtió el agua en el más fino vino, incluso levantó muertos de sus tumbas. Echó fuera numerosos demonios. Jesús amó y sanó a aquellos que no lo merecían, y les dijo que se arrepintieran del pecado. Él vino para dar a los humanos una libertad que nunca antes fue vista, ni en ese tiempo ni hoy en día. Jesús enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo que Él hizo, y les dio a ellos la autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Primero envió a 12 de sus discípulos más cercanos para hacer como Él hizo, y hablar a todos acerca de Él. Y luego envió cerca de 70 discípulos a hacer lo mismo. Jesús les dijo que lo siguieran y que lo imitaran. Por ello la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Pero por qué todo eso? ¿Y por qué razón? Verás, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Dios, sino a través de mí». Así Dios planeó que su Hijo Jesús sufriría y moriría en una cruz con gran dolor. Y sobre esa cruz, Él cargaría toda la enfermedad del mundo, la vergüenza y la culpa, y no menos, todos los pecados que nos separaban de Dios. Jesús estuvo tan lleno de nuestros pecados cargándolo sobre la cruz, que Dios le dio la espalda, lo abandonó, como Él nunca abandonó a nadie ni antes ni después. Allí mismo en la cruz, Jesús fue el gran sacrificio de Dios, quien nos liberaría de los 613 mandamientos y de las ofrendas de comida y animales, y de la condena bajo la que estaban Adán y Eva y todos sus descendientes. Así Jesús fue la ofrenda de Dios para nosotros. Al tercer día, luego que murió Jesús, el Espíritu Santo lo resucitó de la muerte a la vida en carne y hueso. Jesús conquistó la muerte, y Él prometió que todo el que creyera e hiciera conforme a su palabra nunca perecería en el fuego eterno del infierno al morir, sino que tendría vida eterna en el cielo junto con Jesús y con Dios. Después de la resurrección, Jesús estuvo alrededor de la tierra por 40 días y predicó a unas pocas personas. Luego ascendió al cielo a su Padre Dios. Después de otros 10 días, Jesús envió al Espíritu Santo como un sustituto suyo a sus discípulos más cercanos. Y todos ellos fueron bautizados y llenados del Espíritu Santo, quien los lideró, los guió, les dio palabras que decir, profetizar, sanar enfermedades, echar fuera demonios
y hablar en lenguas con un lenguaje espiritual. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron que Él deseaba que ellos continuaran haciendo lo que hacían mientras Jesús aún estaba en la tierra, y que hicieran nuevos discípulos, y que fueran a hablar de Jesús, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, profetizar y más. Y esto es exacto lo mismo que vemos hoy en día. Si todos los milagros están sucediendo en donde sea que los cristianos se atreven a seguir a Jesús y la Biblia, y no lo convierten en religión, leyes, condenación y temor. Regresando a las propias palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Dios, si no es por mí. Significa que Jesús es el camino que conduce a Dios. Él es la verdad, y Él es el camino a la vida eterna en el paraíso para los que eligen seguir a Jesús. Nota que Jesús dijo la extraña frase, si no es por mí. Significa que si creemos en Jesús, Él se levantará frente a nosotros. Así que cuando Dios nos mira, Él nos ve a través de Jesús. Así que Jesús viene a ser una clase de filtro que retira el pecado impuro. Y así volvemos a Dios y tenemos una relación con nuestro Padre Celestial otra vez. Si elegimos a Jesús hoy y nos arrepentimos del pecado de nuestra antigua vida, somos santos y no pecadores nunca más. ¿Sabías que Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros? No porque lo merezcamos para nada, porque todos probablemente hicimos algo malo en nuestra vida que nos separa de Dios. Esto pudo ser mentir, robar, adulterar, embriagarse, amargarse y así más. Jesús también realmente desea ser tu amigo, hablarte y liberarte de toda forma de opresión en tu vida. Así que, ¿cómo aceptas a Jesús en tu vida hoy? ¿Cómo lo invitas a tu vida y llegas a ser un cristiano nacido de nuevo? Es realmente simple. En primer lugar, cree en Jesús, que Jesús es el único Hijo de Dios, que Él murió por ti y resucitó de la muerte en carne y hueso. Cree en toda la Biblia. La segunda cosa es decidir rendir toda tu vida a Jesús y pedirle que venga y te cambie. No poner a Jesús en tu vida como un deporte, sino hacer a Jesús el centro de tu vida en todo. Lo tercero, como un buen comienzo de tu nueva vida, es perdonar a personas con las cuales estás amargo o molesto. Y perdónate a ti mismo. Vive una vida nueva tratando de ser lo más santo que puedas y recuerda ser paciente con otras personas. Los siguientes 2 puntos son: bautizarte como Jesús se bautizó, bautizo bajo el agua, enterrando tu vida antigua de pecado y no seguir ninguna doctrina, pero sí la Biblia. Finalmente, ser bautizado con el Espíritu Santo y recibir el don de lenguas. Pídele a un cristiano nacido de nuevo que ore por ti. Ahora estás listo para comenzar a vivir tu nueva vida con Jesús como un amigo. Has estado hablando con Él, escuchándole, leyendo la Biblia, educándote, cantando alabanzas a Dios, yendo y compartiendo el Evangelio con otros, sanando personas en el nombre de Jesús y echando fuera demonios. Dios tiene mucho para ti. La única pregunta es, ¿quieres creerlo? ¿Y quieres recibirlo? Jesús nunca viene a tu vida si tú no lo invitas a venir. Pero Satanás te presionará cada día y tratará de alejarte de él. ¿De qué lado estás? ¿Cuál es tu elección?